Vale. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a la distancia, a los que están lejos y se están conectando con nosotros, a los que ya estuvieron por la mañana, bueno, por el mediodía, por la mañana de ustedes, allá del otro lado del mundo, por el mediodía o tarde de nosotros. Qué gran bendición estar todos reunidos, y los que estamos aquí, que es un gozo enorme. Bueno, pues hoy nos va a tocar la Haftará. Como ya hemos recorrido todas las Haftarots más de una vez, pues no estamos estudiando Haftarás o Haftarots, sino que recuerden que estamos estudiando temas interesantes, importantes en esos espacios. Normalmente tendremos que estar estudiando ¿qué? No. Estamos en acabamos con Josué y No, jueces, ¿no? No, nada. Y luego dijiste proverbios. ¿Qué viene antes de jueces? Bueno, jueces ya estudiamos jueces, perdón. Antes de reyes, ¿qué viene? Antes de reyes. Pues Samuel. Sí, Y Samuel. estamos estudiando con David, primera de Samuel. Primera de Samuel. Pero no vamos a usurpar su estudio. Vale. Entonces, vamos a respetar el orden de su estudio. Vamos a esperar a que él llegue. A que él llegue. Y bueno, vamos a estudiar Proverbios. Ya saben que Proverbios es potente, ¿eh? Sí, bonito. Y la verdad es de mucha edificación. El libro de Proverbios, la verdad es que es un libro que nos nos enseña. Fíjate, había un pastor que me decía, amigo mío de México, decía que Proverbios Dios te enseña a través de Proverbios el cómo relacionarte entre humanos, entre personas, entre creyentes, inclusive para con los no creyentes. Y el libro de Salmos, los Tehilim, te enseñaba a relacionarte pero con tu Creador. Entonces tenemos el libro de los Salmos que te enseña a relacionarte con a relacionarnos con el Creador. ¿A través de qué? A través de adorarle, ¿no? Y de conocer el carácter de Él a través de todos esos salmos. Y Proverbios nos enseña a cómo andar entre nosotros, cómo caminar entre nosotros, ¿no? Y creo que es importantísimo poder estudiar este libro. Shabbat Shalom a todos, a Edith, a María, que hace rato se conectó María, estaba viéndonos María, le mandamos un abrazo fuerte y todo nuestro apoyo. María de Tijuana, que no ha pasado muy buenos tiempos, ha tenido momentos muy complicados o muy difíciles, pero que sabe María, si nos estás viendo, que tienes todo nuestro apoyo y que tienes todo nuestro cariño. Y bueno, también está otra María, también que se acaba de conectar, está también ya esta Luz, está también esta Celia, Janine, bueno, mucha gente que está con nosotros, a la cual le mandamos un abrazo, y nos alegra mucho poder estar compartiendo la palabra con todo el mundo, y nos alegra porque esto es a lo que nos ha llamado el Señor. El Señor nos ha llamado a esto, a predicar las buenas nuevas, a predicar su palabra, a predicar la Escritura, para que entonces podamos vivir vidas que le glorifiquen, que nos edifiquen y que den el Señor el lugar que tiene o que debe tener en nuestros corazones, ¿no? Entonces, Proverbios 21. Proverbios 21. ¿Ya están ahí? Vamos como la dinámica lo hemos hecho ya antes, porque si nosotros estudiamos la mitad del capítulo, ¿no? Y la otra mitad en la siguiente ocasión. Porque si así con una mitad, la vez pasada duramos 2 horas y media de Proverbios estudiando 14 versículos, pues imagínate si nos aventamos el capítulo entero, se vuelve más complicado, ¿no? Entonces, Proverbios 21, ¿ya lo tienen ahí? Vale. En varias versiones, ¿no? Porque es interesante que podamos ir viendo qué dice en diferentes versiones. Yo normalmente para Proverbios o tomo la Nueva Traducción Viviente o la Reina Valera Contemporánea, que viene con muchísimas correcciones. La primera de ellas es que ya no dice los nombres equivocados, sino que dice Señor. Bueno, tampoco es lo mejor, pero Reina Valera actualizada. la contemporánea se llama. Pero bueno, tengan ustedes alguna otra versión para que podamos tener diversidad
en cada uno de esos versículos que vamos a ir leyendo y que podamos tener un entendimiento mucho más amplio. Entonces, vamos a nuestro primer proverbio. Vale la pena recalcar e indicar que proverbios son, ¿qué son los proverbios? Pues son ideas, ¿no? Consejos, frases que nos van a dar sabiduría, ¿ok? Pero que no tienen por qué tener relación entre ellos. O sea, el primer proverbio puede estar hablando del corazón del hombre y el segundo puede estar hablando de los impíos. ¿Me entiendes? Que bueno, también tiene que ver con el corazón del hombre, pero al final no necesariamente vamos a buscar que todos y cada uno de ellos tengan una consecutividad. De hecho, es difícil que eso suceda. Pero sucede, ¿no? En algunos casos. Pero por eso tenemos que tener claro que cada uno de los proverbios será un concepto, será una idea, será una enseñanza de parte de Adonai y también buscaremos la explicación de este, ¿ok? Cada uno de ellos. Entonces dice, el corazón del rey se bifurca como los ríos, pero en manos del Señor sigue los planes divinos. Proverbios 21. Proverbios 21, 1. ¿Cómo dicen sus versiones? El corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor, que lo guía por donde Él quiere. Ok. Y en el mío es así. En las manos del Señor el corazón del rey como un río sigue el curso que el Señor le ha trazado. Ok. El corazón del rey se bifurca como los ríos, dice. Pero en manos del Señor sigue los planes divinos. Fíjate que en la versión que yo tengo me llama la atención cómo el corazón del rey se bifurca. ¿Saben qué significa que se bifurque? Bifurcarse es dividirse, exactamente. Se divide como los ríos que se bifurcan, ¿no? De dos, se bifurcan, se separan. Y yo les pongo que el hombre se bifurca siempre. El hombre naturalmente, el hombre natural se divide, se bifurca y se complica a sí mismo. Pero el hombre que está sujeto a la voluntad de Adonai es dirigido por él. Porque, mira, es muy claro, cuando hablamos de bifurcarse, está hablando de dos. ¿Qué estaría diciendo? Fíjate, en la de Edith dice como repartimentos de las aguas, ¿no? Exacto, pero ¿qué está diciendo ahí? Cuando hablamos de dividirse, ¿de qué hablamos? De dos señores. Hablamos de dos ideas, de dos señores, como bien dice Isa, ¿no? Hablamos de doble ánimo, ¿no? Dos corrientes, como dice Edith, ¿no? Y me hace recordar, en México hay un río que fíjate, es increíble, ¿eh? Tal vez algunas partes del mundo también lo haya, pero el río tiene dos corrientes en el mismo cauce. Si tú te subes al puente ese que está ahí, y Pili no va a dejar mentir porque Pili es de ahí, de Alvarado, Veracruz, ¿no? Y el río Papaloapan y el Blanco están en el mismo cauce, pero uno entra y el otro sale sin nada que los divida. ¿Sí? En Brasil también. Debe haberlo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que un río entra y el otro sale. Van en direcciones opuestas, ¿no? Son dos caudales. El corazón del rey se bifurca como los ríos que buscan su propia, ¿qué? Su propio cauce. Pero en manos del Señor, por eso me elegí esta versión para esto, porque en todas las demás dice que se puede bifurcar, pero en manos del Señor, o sea, se bifurca, pero en las manos del Señor está el control de dónde se bifurque ese rey. Pero la verdad es que me gusta cómo hace la pausa aquí, la coma aquí. El corazón del rey se bifurca como los ríos. Los ríos se bifurcan. ¿Qué dice el tuyo? ¿Qué dice? Como agua canalizada es la mente del rey en la mano de Hashem. Sí, como agua canalizada significa que como agua, como cuando tienes una presa, ¿no?
El agua no tiene, es un caudal de agua que corre como loca, ¿no? Pero cuando tú la represas, ¿qué pasa? Pues tú decides por dónde sale. Entonces cuando represas el agua, pues así es el corazón del hombre que vive conforme a la voluntad de Adonai, ¿no? Que de hecho, yo les pongo, pero el hombre que está sujeto a la voluntad de Adonai es dirigido por él. Entonces, el río naturalmente, ¿qué hace? Pues buscar su cauce, buscar su camino, ¿no? Pero el hombre que está sujeto a la voluntad de Adonai no anda con su propio camino, sino en el camino que lo dirige el Señor, lo dirige a ¿no? lo que a él le place. Claro, el hombre de doble ánimo se bifurca, ¿no? Pero el hombre que está sujeto, claro, bueno, ponle que no haya corrupción en ello, más bien está siguiendo su propio cauce. Su cauce es corrupto, si tú quieres verlo así, ¿no? Porque no están conforme a la voluntad de Adonai. Pero el hombre que se sujeta a la voluntad de Dios y es dirigido por él, entonces en sus manos está y sigue los planes divinos. Jeremías 17. Vamos a leer Jeremías 17. Jeremías 17, 7 y 8. Shabbat Shalom a Nancy también, que está conectándose, a Cristian, que lo vi por ahí, brother, Shabbat Shalom. Dice Jeremías 17, 7, pero bendito el hombre que confía en mí, que yo soy el Señor y que en mí pone su confianza. Bendito. ¿Qué significa bendito? ¿Se acuerdan qué significa bendito? Está cerca del Señor. Injertado. Está injertado en el Señor. Injertado, ¿no? Está con el Señor. Exacto, unido. Así, Caminando. ¿no? Como una muela, amarrado, ¿no? Al Señor. Entonces, dice, bendito el hombre que confía en mí, que yo soy el Señor y que en mí pone su confianza. Ese hombre, escucha esto, es como un árbol plantado junto a los arroyos, echa sus raíces junto a las corrientes y no se da cuenta cuando llegue el calor. Sus hojas siempre están verdes y en los años de sequía no se marchita ni deja de dar fruto. ¿Cuál es este hombre? El que es bendecido. ¿Y por qué es bendecido? Porque confía en Dios, porque lo pone y entiende que Él es su Señor, ¿no? Y su confianza entera está en Él. Y el resultado de esto es ¿qué? Pues nada, que sea como un árbol plantado, nutrido por el Señor, ¿no? El hombre que está sujeto a la voluntad de Adonai es dirigido por Él. Y cuando eres dirigido por Él, hay fruto bueno, ¿no? Como árbol plantado junto a aguas frescas. Yo no sé si has estado alguna vez en medio de alguna situación asquerosamente horrible, terrible, ¿no? Pero cuando estás plantado en medio estás como plantado por el Señor, no hay nada. Dice que ni siquiera el calor llega, ¿no? El calor le llega. Porque está fresco, porque está en las manos de su Creador. Así es el hombre que ha decidido dejar su voluntad para rendirse a la de su Creador. Así es el hombre que obedece a Dios. ¿Ven? Dice que porque también descansa en Él, su confianza está en Él. Claro. Aunque pase lo que pase, está refiriéndose a que Él está confiando. Exactamente. Eso es estar plantado en corrientes de agua fresca, ¿no? De agua viva. Aunque no puedan ver la solución o lo que sea, aquí dice, todo le va a afectar a árboles que no afecten al calor ni tienen a los largos meses de sequía. ¿Cuántos años o cuántos meses podemos estar pasando por una situación muy difícil? Pero aún así no debemos temer porque nuestra confianza está puesta en Él. Exactamente. Para ser como árboles plantados, ¿no? Así es. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Así es. Así es. Aunque estos ojos O sea, que no terrenales afecte. vean que no progresa o que todavía Claro, no importa, claro. porque nuestra mirada no es lo mismo que el Señor mira, ¿sabes? El Señor
nosotros normalmente... Esta mirada que tenemos nosotros terrenal caída, porque ¿no? Miramos, vemos que no hay más, porque es nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, de cómo que nos cega, ¿no? Somos que nos cegamos, no, es que ahí no hay más, no nos va a poder, esa es nuestra naturaleza, ¿no? Pero el Señor mira con otros ojos de misericordia, de amor, y en el momento menos, si hacemos su voluntad, el Señor hace las cosas. Así es. Y es que en eso estriba, ¿no? El estar como árbol plantado. Que aun cuando veas la dificultad y tu carne no te deje ver, lo que hagas es que digas, yo no voy a hacerle más caso a mi carne. Voy a hacerle caso a mi Señor, voy a creerle, por difícil y dura que parezca la circunstancia. ¿Vale? Dice el 2, el hombre, gracias, el hombre cree que todo camino es recto, pero el Señor pondera los corazones. Este versículo es impresionante, ¿eh? Este proverbio la verdad es impresionante porque dice, el hombre cree que todo su caminar es recto. Yo he estado con gente que está viviendo conforme al pecado en su vida y ellos están seguros y completos en que están haciendo el bien, en que no hay nada que perseguir, en que todo está correcto. Fíjate lo que dice Proverbios 24:12. ¿Proverbios? 24:12. Tal vez digas, esto no lo sabíamos, pero lo sabe el que pesa los corazones. Lo sabe el que observa lo que haces, el que da a cada uno lo que merecen sus obras. Fíjate cómo las intenciones del corazón son sopesadas por Hashem, dice nuestro versículo. Y aunque no sepas lo que haces, que aunque no sepas que lo que haces es malo, y por ello digas, no lo sabía, debemos saber lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? Que el que sopesa los corazones y ve las verdaderas intenciones de ellos, ha puesto en nosotros una cosa que se llama, ¿cómo? En nosotros ha puesto su Ruach HaKodesh. Su Ruach HaKodesh, sí. Pero para los que no tienen Ruach HaKodesh, la conciencia, ¿no? Ahora fíjate, ¿no? Aún más a mi favor para los que tenemos Ruach HaKodesh, ¿no? Su santidad nos guía, nos alerta, nos dice, por ahí no. Pero fíjate nada más, ¿no? La conciencia del hombre le muestra al hombre lo bueno y lo malo siempre. Siempre. Por eso, ¿no? Aunque digas, no lo sabía, la conciencia te dicta qué es bueno y qué es malo. Claro, cosas tan puntuales como, por ejemplo, la dieta que el Señor nos manda a guardar, ¿no? Yo durante toda mi vida nunca supe que el cerdo era malo, ¿no? Que el cerdo no se comía. No que fuera malo, sino que no es alimento, no es comida, es un animal más. ¿Qué? ¿Un cuerpo espín es malo? Pues no, es un animal. ¿Una pantera, un tigre son malos? Pues no, que los vemos muy malos porque se comen a otros y te pueden comer a ti también. Pues no, están cumpliendo con su propósito en este mundo, ¿no? Y no es comida. Entonces, claro, si tú no sabes que no es comida, pues no te puede reprender ¿cómo se llama? La conciencia, porque es algo que no es algo que sea así, entre bien y mal, ¿me entiendes? Malo sería que ya una vez sabiéndolo, decidiéramos seguir haciéndolo, ¿no? Eso como todo lo demás que tiene que ver con la dieta y como tiene que ver lo que tiene que ver con lo que el Señor nos ha enseñado. Pero siempre hemos dicho que lo malo, siempre hemos sabido que es malo y que estábamos haciendo mal cuando lo estábamos haciendo. Yo recuerdo cada una de las cosas que hice mal en mi pasado y que son evidentes que son malas, yo sabía perfectamente que estaba haciendo mal. Claro, le juegas al canelas, como decimos en México, como dice mi sobrino, le vas jugando al canelas y entonces decides querer hacer tu voluntad. Malo que una vez sabiéndolo, lo vuelvas a hacer, ¿no? Salmo 139.
Sí, fíjate, Edith, es que me encanta, ¿no? Lo que dice Edith, porque dice, un cable eléctrico electrocuta a quien sabe que lleva energía como a quien no. ¿Me entiendes? Y así es, ¿no? La maldad del hombre, así es. Sepas o no sepas, lo malo es que para muchos, en su mente, dicen, no, no está mal. Salmo 139, del 1 al 4. Señor, tú me has examinado y me conoces. Tú sabes cuando me siento o me levanto. Desde lejos sabes todo lo que pienso. Me vigilas cuando camino y cuando descanso. Estás enterado de lo que hago. Todavía no tengo las palabras en la lengua y tú, Señor, ya sabes lo que estoy por decir. No importa cómo a tu corazón y a tus ojos y a tu mente te parezca que es bueno o malo algo. Realmente no es importante. ¿Sabes por qué? Porque el Señor verdaderamente conoce las intenciones de tu corazón. Proverbios 24:12 que has leído ahora dice lo mismo, ¿no? Porque Él conoce cada corazón y Él te ve. El que cuida su alma sabe quién, o el que cuida su espíritu sabe quién es, quién tú sabías. O sea, nosotros mismos. Claro, claro. Fíjate, Jeremías 17, Jeremías 17:10. Jeremías 17. 10. Para que despierten eso, ¿eh? Ese fue un despertador eso, ¿eh? Jeremías 17:10. Dice, yo Hashem escudriño el corazón, examino la mente, para dar a cada hombre según su camino y según el fruto de sus obras. Este versículo te lo citábamos hace rato, ¿no? De hecho fue creo que Gerson quien lo citaba, ¿no? Y decía, ¿no? Que cada hombre recibirá conforme a su caminar, conforme el fruto de sus obras. Y fíjate lo que dice el Proverbio 3, dice, hacer lo que es correcto y justo es más deseable para Hashem que el sacrificio. ¿Cómo dicen sus versiones? ¿Qué Proverbios 21:3. Hacer lo que es recto y hablar la verdad es más placentero para Adonai que sacrificios. Claro, es más hacer la verdad y la justicia de Adonai es más placentero para él que el hacer holocaustos. A Adonai le agrada más cuando hacemos lo que es correcto y justo que cuando le ofrecemos sacrificios. Sí, ¿Se acuerdan de este Saúl, no? ¿Se acuerdan de Saúl, no? ¿Qué hizo Saúl? Desobedeció al Señor, ¿no? ¿Qué hizo Saúl? Le dijeron, ve y acaba con todos, acaba con los animales, acaba con todo. ¿Y qué hizo él? Se trajo los mejores animales y al rey. ¿Te acuerdas, no? Al rey. Y a las mujeres creo que también, ¿no? No, a las mujeres fue en otra ocasión. Él se trajo al reinado. Y entonces Samuel, ¿qué le dijo? Samuel le contestó. ¿Y crees? Porque aparte, en desobediencia absoluta con Dios, ¿no? Para con Dios. Y Samuel le contestó, 1 Samuel 15:22. Samuel le contestó, ¿y crees que el Señor le gustan tus holocaustos y ofrendas? Porque Samuel le dice, todos estos chivos que tengo aquí, todos estos bueyes, todos estos carneros, todas estas ovejas están listas, son las primicias y están listas para sacrificio para el Señor. Yo me las traje para ofrendárselas al Señor. Y entonces es cuando Samuel le contestó, ¿y crees que el Señor le gustan tus holocaustos y ofrendas más que la obediencia a su palabra? Wow, yo creo que ahí fue como si hubieran agarrado un bate de béisbol, estos de aluminio, ¿no? Y le hubieran hecho jonrón con su cabeza. Es que, ¿cómo es posible, no? Perdón, estaba leyendo un poco, es que está bueno lo que pone Edith y estaba leyendo lo que dice. Fíjate, ¿no? Samuel le está diciendo, ¿no?
¿Y crees que al Señor le gustan tus holocaustos y ofrendas más que la obediencia a tus palabras? Entiende que obedecer al Señor es mejor que ofrecerle sacrificios. Y que escucharlo con atención es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. Porque no sé si sabes, pero la grasa de los carneros es lo que, la grasa de cualquier animal es lo que se ponía, porque era lo que subía como aroma fragante. Cualquiera que haya olido la grasita de la carne que se está cocinando, tú sabes, ¿no? Lo que es eso, a las brasas, ¿no? Pues ni eso le llena al Señor como nuestra obediencia. No hay mejor holocausto que matar tu carne, ¿no? Si lo quieres ver desde ese ángulo y desde esa perspectiva, ¿no? Fíjate, pone Edith, hermano, este recibir según las obras se da solo en este plano terrenal. Pues no. Lo que pasa es que te voy a decir algo. Ya hace rato decíamos, Baruch Hashem cuando el Señor te corrige. Pero ¿y si el Señor no te corrige? Y tus obras quedan ahí. ¿Sabes? Recaerán y retribuirán directamente en lo espiritual, en tu espiritualidad. Y todos sabemos lo que significa que en tu espiritualidad haya culpa. O sea, teniendo el recurso inagotable de Yehoshua, que murió en la cruz para darnos vida y salvación, seguir viviendo conforme al pecado, claro que retribuirá en el espíritu, no solo en lo terrenal. Y ya les pongo yo para terminar este verso 3, que mi querido hermano y hermana, mis amados Javerín, de nada sirve que no comas animales tamé, o sea, que no comas animales que están prohibidos para comer, o que no se deben comer conforme a la Escritura. De nada sirve que guardes Shabbat, que cenes Pesaj cada año, y que guardes la semana de panes sin levadura, que ayunes en Yom Teruah, ¿no? En Yom HaKippurim, perdón, ¿no? Si no honras a Adonai, si no honras a Yehoshua con tu obediencia y con tu piedad, con tu misericordia, con tu amor, con vivir conforme a las enseñanzas del Señor, de nada sirve. De nada sirve. De nada sirve, porque de nada sirve que tú hagas sacrificios, que hagas todo lo que el Señor te ordena, si sigues viviendo vidas disolutas, ¿no? Inclusive, si en nuestro corazón, fíjate, yo hace rato pensaba, ¿no? Estaba en el estudio del mediodía y decía, cuán profundo es esto, que no solamente es el hecho de cómo yo respondo, porque el cómo yo respondo es cómo recibo. Y en la medida que yo reciba de una manera chueca o de una manera que no va en concordancia con la voluntad de Adonai, de esa misma manera responderé. Entonces no se trata solo de responder y de actuar, sino de cómo recibes. Cómo estás escuchando, cómo estás inclusive recibiendo las correcciones que el Señor te esté dando, ¿no? En tu vida. De nada sirve, les pongo yo aquí, si no transformas tus hábitos, tus costumbres, tus tradiciones, ya lo habíamos visto con las tradiciones del mundo, tu forma de hablar, de responder, y fíjate lo que pongo aquí, de escuchar y de reaccionar ante ello. Porque de nada sirve en verdad que digamos, no, yo ya no como esto, ya no como lo otro, si en esos detalles nosotros nos perdemos. Porque esos detalles son los que darán evidencia de que hemos ido transformando nuestros hábitos, nuestras costumbres, conforme a lo que Adonai nos ha mostrado. Porque el Señor se complace en obediencia, más que en sacrificios. Entonces, si yo soy obediente, entonces puedo. Pues no, porque si tú vas y comes con lo que no es comida, pues no eres obediente. ¿Entiendes? Entonces, el 4 dice, esto es pecado. Escuchen, pongan atención por favor lo que dice aquí. Esto es pecado. Los ojos altivos, el corazón orgulloso y los planes malvados.
Esto es lo que es pecado. Si nosotros pudiéramos englobar eso, ¿cómo lo englobaríamos? ¿Qué nombre le pondríamos? Orgullo. El orgullo, la soberbia, que justifica en el hombre su mal caminar. Ego. Bueno, el ego no es otra cosa más la exacerbación del orgullo en el hombre, ¿no? Su mal proceder es la base del pecado en la vida de este. El orgullo es la base de ese mal proceder. El orgullo es la base del pecado en la vida del hombre. El orgullo es el conocimiento del mal. Por eso cuando dices, no, yo la verdad sí soy bien orgulloso. Pues sí, eres practicante del mal. Literalmente. ¿No? No, es que yo como soy muy orgulloso, yo no puedo recibir cualquier cosa de cualquier persona. Bienvenido, practicante del mal. ¿No? No, es que yo no puedo... Nada. El que practica el orgullo es practicante del mal. ¿No? El proceder con orgullo es vivir conforme a la voluntad de ¿quién? De Satanás. Los varones platicábamos, ¿te acuerdas? Que decíamos, ¿no? La voluntad de Satanás. ¿Cuál es la voluntad de Satanás? Destruir, matar. Matar, robar y destruir, ¿no? ¿Y cuál es la manera más fácil de robar, matar y destruir? Incitar al hombre a que haga conforme a su voluntad. Que olvide a Dios y que se haga de sí mismo su propio Dios. Que haga de sí mismo su propia voluntad. Y entonces Satanás no tiene que esforzarse mucho en decir, hagan mi voluntad, vayan y destruyan a todas las ciudades y maten a todos y saquen un cuchillo y despedacen a quien tengan enfrente y si una metralleta. No. Haz conforme tu voluntad, mijo. Eso es lo que dice el enemigo. No, mijo, solo sé tú. Vive conforme a lo que tú quieres ser. Conforme a lo que tus deseos te lleven a hacer. Aunque te destruyan, pero... No, es que vas a terminar destruido. Vas a terminar siendo altivo, con un corazón orgulloso, arrogante, con un corazón lleno de maldad, de planes malvados. Pues mira al hombre sin Dios. Las guerras, ¿tú qué crees que son? ¿No? ¿Tú qué crees que es todo lo que está sucediendo en este momento de maldad en el mundo? Satanás que dice, vive, tú haz lo que tengas que hacer, eres libre, que nadie ponga en ti un freno. Ándale. Esa es la voluntad de Satanás. Y en la medida que vamos con orgullo en nuestro corazón, con soberbia en nuestro corazón y con altivez en nuestro corazón, servimos a Satán, al camino del mal. 5. Proverbio 5. Si piensas lo que haces, tendrás abundancia. Si te apresuras, acabarás en la pobreza. Yo creo que es lógico, ¿no? El proverbio es sencillo y simple de entender, ¿no? Si piensas lo que haces, no actúas impulsivamente. Si piensas lo que haces, no actúas conforme a la carne. Si piensas lo que dices, no dirás conforme a tus emociones. Ahora bien, ¿cómo es que debemos pensar? Porque no solamente pensar. Momento. Esto tengo que decidir esto. Momento. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Izquierda o derecha? ¿Bajo qué juicio vas a hacer a generar esto? ¿No? ¿Cómo es que debemos pensar para saber qué hacer en lo correcto? Si al Señor le agrada la forma que voy a decirlo. Simple. Alíñate a lo que dice la Escritura. Lo que dice la Escritura te da a ti el proceder y el caminar para saber hacia dónde debes ir, ¿no? Para saber qué es lo que estás pensando, cómo estás pensando, conforme a las instrucciones de Dios, conforme a cada procedimiento, conforme a lo que hemos sido enseñados. Cuando entonces pensamos de esta manera, ¿no? Porque una chica que vaya a abortar piensa que está haciendo lo correcto, porque su vida está destruida. Si es que tiene un bebé, ¿cómo va a ser?
nadie va a apoyar, no tengo el brother este, quién sabe quién es, si fue anoche en la fiestota y yo andaba hasta las manitas y no supe ni qué pasó. O esa noche, porque decir esa noche es muy pronto, ¿no? Pero esa noche, no sé ni quién es el padre. ¿Sabes qué? Lo que yo tengo que hacer es quitarme este bebé de enfrente. Es lo mejor. Si piensas bien las cosas, si piensas antes de actuar, pero conforme al pensamiento correcto, ¿no? Porque el que se apresura ignorando esto, terminará como dice nuestro versículo, en una pobreza. Y esta pobreza va más allá de lo material. Terminará en una terrible pobreza espiritual, separado de su Creador. Verso 6. Proverbios 6, del capítulo 21. Amontonar tesoros a base de mentiras es una ilusión que te conduce a la muerte. ¿Cómo dice sus versiones? Los tesoros adquiridos por una lengua mentirosa son como un vapor que se dirige a la extinción. Claro, ¿no? Los tesoros adquiridos por a través de una lengua mentirosa, ¿no? Como vapor, mira, se esfuman. Acumular tesoros con lengua mentirosa es vanidad, ilusoría y lazo de muerte. Fíjate, el tuyo también está bueno. La riqueza, fruto de una lengua mentirosa, es una neblina que se espuma y una trampa mortal. Exactamente. Viene y se va, dice, ¿no? Lo malo venido viene y se va. El dinero mal habido, rapidito se va, ¿no? ¿El tuyo cómo dice, madre? La fortuna amasada por la lengua embustera se esfuma como la niebla y es mortal como una trampa. Fíjate. Pero no solo, bueno, sí, hablan de la lengua, pero no solo eso, yo digo yo, en situaciones que uno como persona puede solucionar porque en esta tierra hay un juez. Si tú quieres enjuiciar a una persona, yo he pasado por situaciones que he tenido la oportunidad de poder hacerlo, ¿vale? Dios sabía la situación que yo estaba viviendo, como pequeña, y el querer que las cosas se solucionen rápido para que mi situación terrenal en esta tierra se solucione y yo pueda tener una solvencia, dígase mensual, ¿no? Y está en mis manos, porque el Señor puso jueces y el Señor puso la justicia, pero eso no es la justicia del Señor, está puesta aquí para la humanidad. Pero si yo digo que el Señor es mi Señor y mi Salvador, y Él es el que va, yo me siento amparada por Él, y Él es la justicia, Él cuida, ¿verdad? Claro. Pero cuando uno quiere obtener la justicia de la carne, por su propia mano, no, que me tiene que responder o me tiene que dar porque vamos a por nuestros hijos, mi hija, ¿no? Mi hija tiene la mano está, o sea, está allí, lo puedes ir a hacer, pero puedes ejecutar, ¿no? Pero puedes ejecutarla, pero si el Señor te enseña a hacer las cosas con diligencia, vale, tú vas a obtener esto rápido, igual lo obtienes en 2-3 meses o en 4 meses obtienes, ¿qué vas a obtener? Lo que tú quieres, lo que tú estás esperando que tienes que responder, pero ya no estás mirando la vida eterna. Porque igual y ni siquiera tú estás recibiendo lo que el Señor quiere que recibas, ¿eh? Claro, y ya no estás haciendo la vida eterna que el Señor quiere dar a tu esposo. Porque esto, y siempre lo estamos hablando, esto se va a quedar acá, en 80 años es que yo vivo, o 70 años. Aquí pero se va a acá quedar. todos haremos polvo, viviremos en espíritu, entonces eso es lo que viviremos con el Señor, ¿no? Claro, entonces, cuando lleven el si Señor. tú enfocas las cosas así en el Señor, dices, esto es vida terrenal, pero si yo confío en el Señor jamás va a desamparar, y escrito está que el Señor no desampara a sus hijos, Hashem no desampara. No vamos a tener riquezas en lo que la gente se mueve y nos hemos movido mucho nosotros, ¿no? Que necesitamos más para vivir mejor, no es así. El Señor da lo necesario a sus hijos. Claro. Y el Señor dará su justicia en su momento. Y si uno hace e intenta hacer la voluntad del Señor y no hacer nuestra justicia que esperamos obtener en 3-4 meses lo que supuestamente merecemos, el Señor obra. Así es. Porque tú estás confiando en quien te ha dado salvación.
Así y es. Él es el que va a mover las cosas, porque Él dice, Señor, que recorre su mirada en todo el universo. Fíjate lo que dice Jeremías 22 y dice justo como lo que estás diciendo, ¿no? Sí. Jeremías 22:13 dice: hay del que edifica su casa y sus habitaciones superiores, violentando la justicia y el derecho, ¿no? Ocupando esta justicia y el derecho para mis propios fines. Porque no significa que tú no puedas, de alguna manera, ocupar la justicia de este mundo para que se cumplan cosas. Pero enfocados en qué, y como decíamos hace rato, cuál es tu modus operandi, ¿no? ¿En qué está basado tu modus operandi? Y entonces, fíjate, dice: hay del que edifique su casa y sus habitaciones superiores, violentando la justicia y el derecho. Hay del que obliga a su prójimo a trabajar de balde y no le paga por su trabajo, ¿no? Toda riqueza que se genere a través del engaño o la explotación es pecado. Toda riqueza que se genere a través de actuar de maneras chuecas es pecado y conduce a la muerte, siempre, ¿no? Por eso dice: amontonar tesoros a base de mentiras es una ilusión. Ahora, el que roba está haciendo eso. El que vende droga está haciendo eso. Es una mentira lo que hace en realidad, ¿no? Y lo conducirá a la muerte. El 7. A los impíos los destruye su propia rapiña, porque se rehúsan a hacer justicia. En la parashá, ¿no? En la parashá hablábamos de actuar y vivir conforme a la justicia del Eterno, ¿cierto? ¿No? Decíamos que las hijas de Zelofejad, ¿qué? Pidieron justamente, y cuando recibieron la justicia de Dios a favor, actuaron y obraron justamente también. Así como ya recibieron, Así dieron, claro, porque en obedecer hay justicia, ¿eh? En la obediencia hay justicia. Entonces, pero todo el que decide vivir de manera impía será alcanzado por su propia impiedad. Fíjate cómo en la propia parashá encontramos tantas cosas. ¿Qué dice Tisra y todas las hermanas? Nuestro padre no fue de los de Coré, a los que se tragó la tierra. Coré es el ejemplo más claro de los impíos alcanzados por su propia impiedad, por su propia rapiña, porque rehusaron hacer justicia. Vivieron todo el tiempo queriendo ¿qué? ¿Cuál era el deber ser de Coré ahí? Ser el principal, tener el control, ser quien mandaba. Pero a su manera, él no quería salvar ni con un No, hombre, ni de... Exacto. Él quería ser su propio Dios. Era un hombre impío, Impío, eso. porque no había piedad en él, porque no había misericordia, porque no había el amor del Señor. ¿Y qué le sucedió? Lo alcanzó su propia rapiña, su propia impiedad. Bueno, las cosas que él tenía también no le ayudaban a nada. Hombre, y te voy a decir algo, que ahí te das cuenta que no porque los padres hagan algo, los hijos reciben consecuencia de ello. Porque los hijos de Coré, los hijos de Coré se salvaron. De hecho, se salvaron de tal forma, decíamos en la parashá del año pasado, que inclusive son autores de salmos. De algunos de los salmos que tú has leído, ellos son autores. Porque en su corazón estaba el Señor. Y ¿sabes qué? Que cuando empezó sus papás a hacer locuras, ¿qué hicieron ellos? Se alejaron y dijeron: nosotros no somos esos, ¿eh? Nada. Ellos no estuvieron ahí. Porque ellos entendían quién era Hashem. Muy seguramente, de hecho la serie esa que veíamos estaba muy bien hecha, porque muy seguramente ellos le dijeron a sus padres: oye padre, ya para. Sí, le dijeron, pero... ¿No? Ya para, es que lo que estás haciendo no está bien. No es correcto delante de... Muy seguramente la madre de ellos es: a ver, escuincle, tonto, cállese, ¿no? Usted haga caso porque su padre es el hombre de la casa y es el que manda. Toma. Y mira, toma ya, Sí, dice. eso yo me acuerdo de- Y mira nada más lo que sucedió. ¿Sí?
Se fue con todo y todo al foso, ¿no? Dice que descendieron vivos, ¿no? Y eso, ¿sabes qué significa? Que ya fue su juicio ahí. Que no alcanzaron en misericordia y que pasaron directo al salón de la fama de los que van a estar en el lago de fuego. Terrible, ¿no? El 8 dice, el malvado va por caminos torcidos, pero el hombre honrado actúa con rectitud. Vale, pues puedes decir, oye, pero qué lógico, ¿no? Qué lógico es esto, porque el malvado va por caminos torcidos, pero el hombre honrado actúa con rectitud. Pues sí, pero fíjate lo que les pongo en mi comentario. El principio, les pongo yo, es el mismo. El que ha decidido andar conforme a su carne, vivirá como su carne le provea, ¿no? Y esos que deciden andar así, conforme a su carne, provistos por lo que les proveerá la carne, viven de la forma, creo yo, más peligrosa que puede existir en esto. Porque el hombre por sí mismo es perverso y malvado. Y su fin será siempre, ¿qué? Caminos torcidos. Caminos chuecos, como les decimos, como le he dicho siempre yo. Un infierno donde el orgullo es el que manda. El antónimo de esto, ¿no? Será entonces vivir conforme a la justicia de Dios. Lo contrario a esto, ¿no? Será vivir entonces conforme a la justicia de Dios. No conforme a la justicia del hombre. No conforme a las formas del hombre. No conforme a su propio malvado camino, su torcido camino, ¿no? Le lleve, sino en rectitud. Ajá, el 8. ¿Esto es fácil? Lo hemos dicho recio que querido. En la reunión de matrimonios, en la reunión de varones, supongo que como ustedes como mujeres también lo dicen en su reunión. ¿Fácil? Fácil nada. Fácil nada. No es fácil. Nada fácil. Complicadísimo es. Pero ¿sabes? El que viva matando su carne conforme a la justicia de Dios, de forma honrada, recta, el fruto de ello será, ¿sabes qué? ¿Quién me puede decir cuál es el fruto de vivir en la voluntad de Adonai, caminando conforme Él lo pide? ¿Cuál es el fruto de eso? ¿Cuáles son los frutos? ¿Cuál es el fruto más importante de eso? Misericordia, bondad, amor, Shalom. Tener paz sobre todas las cosas. El fruto más importante de todos que tenemos es Shalom, porque si tenemos Shalom, significará que todo lo demás está cubierto, ¿sabes? Inclusive aún si no estuviese cubierto. Como me acuerdo siempre de cuando llega Elías con la mujer que está su hijo muerto ahí, ¿no? Y le dice, ¿hay Shalom? ¿Qué le dice ella? Hay Shalom. ¿Cómo? ¿Cómo que hay Shalom? Si tu hijo está o muerto o por morir. Hay Shalom. Porque la paz de Dios está conmigo. Porque si está sucediendo lo que está sucediendo, es porque el Señor así lo permite, por alguna razón. ¿Cuán fuerte es? Es que no es sencillo. Y quien diga que es sencillo, mentiroso es, la verdad, ¿no? Hombre. No es sencillo. Que somos seres humanos. Claro, Somos seres humanos, claro. La naturaleza caída y siempre tenemos la tendencia de siempre quejarnos, tenemos la tendencia de siempre decir que cuando pasan circunstancias así, pues lo único que te queda es a veces mirando de esta forma, ¿por qué me está pasando esto? Siempre nos quejamos, ¿no? Y lo ponemos como víctimas a veces cada uno de nosotros, porque digo, ¿por qué me está pasando esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero no te das cuenta, más allá, visualizando más allá, es que Dios está tratando en ese momento con algo que hay en nosotros. Y si es que no es así, son las consecuencias de tus actos. Pues también puede ser. ¿No? Porque también puede ser que el Señor no está tratando contigo, pero sí está permitiendo que vivas las consecuencias tuyas, ¿no?
porque porque decidiste andar, como dice nuestro verso 8, en tu malvado caminar, en tu torcido andar. ¿No? Pero ya sabemos que el fruto que trae vivir en la justicia, conforme a la justicia de Dios, y siempre que digamos vivir conforme a la justicia de Dios, ¿cuál es la justicia de Dios? Pues andar conforme a sus obras, conforme a lo que nos ha enseñado, ¿no? Y entonces en ese momento habrá shalom. El shalom de Adonai. El shalom que solo Yehoshua puede darte. La certeza de la salvación. La certeza de que pase lo que pase y suceda lo que suceda, Él te tiene de su mano. El 9 dice: es mejor vivir en la azotea de la casa que compartir la casa con una esposa agresiva. ¿Cómo dice sus versiones? Espérate, no te pongas tampoco porque luego, uy, no, es esposa o esposo, ¿eh? Claro. Esto no se trata nada más de uno solo, ¿eh? Claro. Aquí está tratando con la esposa, ¿no? Que normalmente es más resillosa. No es cierto, ¿eh? No es cierto. Pero, ¿qué dice sus versículos? Dice, es mejor vivir solo en un rincón de la azotea que en una casa preciosa con una esposa que busca pleitos. Que busca pleitos. Mira, dice, más vale habitar en un rincón de la azotea que compartir el techo con mujer pendenciera. Con mujer, lo mismo, que busca pleitos, ¿no? Que busca contienda. ¿Alguna otra versión por ahí? Es mejor vivir solo en un rincón de la azotea que en una casa preciosa con una esposa busca pleitos. Vivir en la esquina de un techo es mejor que una esposa contenciosa en una casa espaciosa. Exacto. Yo entiendo, cuando dice busca pleito o dice contenciosa, podría ser como... Busca siempre tener razón. Cuando una gotita empieza a caer y empieza a caer como una gotera continua, ¿no? Que no para y está... Es que hay un verso que no lo quise citar porque llegaremos ahí. Esa es una mujer. Como gotera continua, dice el versículo, ¿no? Es la mujer contenciosa. ¿Sabes por qué como gotera continua, no? Sí, porque la gotera se va de paso y sigue el hueco hasta que hace un hueco. Es más, de hecho, eso de la gotera continua se ocupaba como una tortura. Era lo que le hicieron a Chichoroto, ¿no? Bueno, no sabemos que eso es lo que se dice, ¿no? Pero una gotera continua genera un hoyo. Una gotera continua hace un ¿cómo se llama? Un hueco brutal. Bueno, eso también los tenían hace años, ¿no? Bueno, Era será una forma de tortura, por eso digo, ¿no? Se ocupó como forma de tortura. Pero será esposo o esposa, Claro. ¿no? Pues la paz se le arrebata por igual cuando alguno de los dos busca este menester de la agresividad, de la toxicidad, del orgullo, de la soberbia, ¿no? Sí. Se ha hecho en las redes sociales esa como cosa como hasta de gracia, ¿no? Como divertida. Mi ¿no? tóxica, ¿no? Es que es mi tóxica o mi tóxico. Es que así es tóxica. Tiene que ser tóxico que sea bonito. O sea, ¿perdón? Y en otra versión también dice, ¿no? Dice, es mejor vivir en el desierto que convivir con una mujer peleonera y agresiva. Viceversa, que convivir con un hombre peleonero y agresivo. Así es. La paz de nuestro espíritu les pongo yo aquí. Y tenemos que entender esto. Y escúchame, por favor. La paz de nuestro espíritu no es negociable. El que vivamos en paz no es negociable. De ninguna forma. Por eso, nuestro verso dice, mejor es vivir en un rincón con shalom, con paz, que en una mansión, la más grande, la más preciosa, pero violentado todo el tiempo. Escuchaba unos hermanos interpretar este pasaje de una manera distinta. ¿Te acuerdas que anoche hablábamos, no? Leíamos a estos hermanos que hablaban de que ellos decían e interpretaban este pasaje que como esa mujer peleonera era la iglesia apóstata, ¿no? Está allá afuera. Y que era mejor vivir o desarrollarse en una comunidad pequeña de creyentes correcta, buena, que en estas macro iglesias enormes
con doctrinas que llevan a la muerte espiritual, ¿no? Cualquiera de las dos interpretaciones, pues vale, son válidas, ¿no? Pero la verdad es que te voy a decir algo. El que nosotros decidamos ser esos que violentamos, como el que nosotros seamos los que somos violentados, en ninguna de las dos formas es aceptable. ¿Sabes? Tú no puedes aceptar que te violenten todo el tiempo. Todo el tiempo. Como gotera continua, como decía esta Gladys, ¿no? Porque hasta el propio proverbio lo dice. Mejor en una casa pequeñita, sin nada, ¿no? Cuando estaban enseñando, uno de los que estaban ahí decía, o en la calle, o en la banquita, o debajo del puente. Pues sí, mejor que en un lugar donde hay agresividad y rencilla, ¿no? Porque aparte tenemos que entender que cuando caminamos conforme a la voluntad de Adonai, estas cosas deben desaparecer, ¿no? Y repito, no es solo para mujeres, los que sean rencillosas, a veces no son, no, todos lo somos. Bueno, yo tengo que reconocer públicamente que yo he sido así en mi pasado. Es cierto. Por algunas cosas que yo caminaba conforme a mi forma, a mi parecer, sin conocer a Dios, y faltas de perdón que tenía hacia mi esposo. Yo no sabía lo que era el perdón, más que te perdono y ya más tarde para los dos las cosas estaban bien, pero eso es mentira. Claro. Porque cuando no caminas en el Señor, en el momento te vienen los recuerdos y ya empiezas a dudar y ya empieza a haber ese celo que no tiene que haber en una hija del Señor. Eso está mal, porque nuestra confianza está en el Señor, y empieza la riña y empieza ahí las preguntas medias raras. Te ves, porque yo he sido así, y para la gloria del Señor, el Señor hoy está tratando conmigo, y le doy gracias a Dios que Él está obrando en mi vida, porque de la propia boca de mi esposo me lo ha dicho, me ha dicho, Gladys, el Señor, no me dice el Señor de frente, pero me dice, te veo como más así como tranquila. Y yo digo, Señor, me lo atesoro en mi corazón si viene de tu parte, porque yo sé lo que yo he sido antes. No es que yo agarraba un palo y me peleaba con mi marido, no. Solo que con preguntas, como somos a veces las mujeres cuando no conocemos al Señor, yo creo que somos tóxicas cuando no conocemos al Señor. Porque estamos buscando preguntillas raras, y yo he sido así. Claro. Falta de perdón en mi corazón, y he preguntado, y estás rencillando, pues, ¿no? Y estás ahí molestando, suave o bonito, pero estás rencillando, claro, a tu esposo, y yo he claro, sido una de ellas, entonces... Y el hombre también lo hace. El hombre también. Y el hombre también lo hace. Empiezas ahí una y otra te doy, y se hace como una bola, y empieza la pelea, la riña, y es terrible. Lo he vivido Así es. hace 8 años atrás. Y termina siendo un infierno. Así es un infierno, no hay shalom, no hay paz. No hay paz, porque exactamente. no hay el Señor. Pero el Señor puede tratar, el Señor trata. Claro, y cambia, y transforma, así es. Amén. Dice, el impío tiene sed de maldad, el 10. No considera a nadie digno de compasión. ¿No? En una definición que leía, que impiedad es no tener ningún respeto ni devoción hacia Elohim. O sea, no tener ningún respeto ni devoción ni nada por Adonai, por nuestro Dios, ¿no? Y tiene mucho sentido cuando leemos nuestro versículo. El impío tiene sed de maldad, de hacer la voluntad de Adonai. No, de hacer la voluntad de su carne, o sea, la voluntad de Hasatán, ¿no? Pues todo el que está lejos del Creador no tendrá piedad ni compasión. Pero ojo, no porque el Señor no le dé piedad ni compasión, o no haya piedad y compasión para él, no me refiero a esto en mi comentario. A lo que me refiero yo es que el que está lejos del Creador, no hay piedad en su vida, no hay compasión en su vida, no hay misericordia. Como es una venda, hay una venda y no te deja ver. Está cegado. Hemos vivido cuando hemos conocido al Señor. Está cegado, ¿no? Pues lo más lógico de entender entonces es que Yehoshua no está en su corazón, ¿no? El 11. Castiga al blasfemo, 'y el simple se hará sabio'.
Aconseja al sabio y éste aprenderá su lección. ¿Cómo dice otras versiones? Si castigas al burlón, los ingenios llegan a ser sabios. Si instruyes al sabio, será aún más sabio. Claro. Sí, igual. Sí. Cuando se castiga a un burlador, el inexperto se edifica. Cuando se le enseña a un sabio, gana discernimiento. Claro. ¿Qué entendemos por esto? ¿Qué entendemos por esto? Dice, si castigas al burlón, El ejemplo debería ser suficiente para que el entendido aprenda. ¿No? Hay un verso que dice que cuando veas que las barbas de tu vecino secar, pon las tuyas a remojar, ¿no? Dice el dicho del mundo, ¿no? ¿No lo entiendes? Bueno, dice, el dicho del mundo dice, cuando veas las barbas de tu vecino secar, las barbas, es que es bastante ambiguo. Cuando veas la ropa de tu vecino secar, pon la tuya a remojar. ¿Qué significa esto? Nosotros debemos mirar las cosas que suceden y aprender de ellas. Aprender del ejemplo de otro. Si tú ves que vive esa persona en total impiedad y está viviendo terriblemente mal por su impiedad, debes aprender de ella. Dice, castiga al blasfemo, y cuando tiene castigo el que vive de manera blasfema, impía y equívoca, y recibe castigo, ese castigo debe ser ¿qué? Ejemplo para el que no es así. Ejemplo, mira, ¿qué haces cuando tienes a tus hijos? ¿No? Y uno de ellos se porta muy mal, y el otro no le quita los ojos de encima, esperando a ver qué va a pasar, ¿no? Isa debe saber de eso. Yo también, ¿no? yo también. Porque tiene las 4, ¿no? Y entonces, ¿no? Miraba con mi papá. Y voltea el otro como para ver. Sí, a ver qué le hacía. Y te digo algo, el castigo de uno sirve como ejemplo para todas, o para todos. No, papá no daba los dos. Yo porque yo. Entonces, bueno, no, espérate, es que eso ya eso es, no hombre, eso es otra cosa, ¿no? Pero dice el experto se edifica, o sea, el que está mirando el castigo, Claro. está mirando porque no lo va a hacer así, porque sabe que va a ser castigado. Claro, el ejemplo debería ser suficiente para que el entendido aprenda. La corrección del otro debería ser suficiente, ¿no? Entonces, nosotros cuando miramos al mundo, vemos cómo el mundo se corrige a sí mismo de maneras brutales, ¿sabes? Es más, ni siquiera se corrige, se da a sí mismo, ¿cómo se llama? Mal y daño brutal. Creo que nosotros debemos aprender de ello diciendo, yo no quiero la impiedad del mundo, yo no quiero vivir como el mundo, ¿no? Fíjate, dice, aconseja al sabio y éste aprenderá la lección. Claro, porque el sabio no actuará de manera equívoca y no necesitará, ¿qué? Palo. Porque escucha, Mira, observa. Ahora, ¿quién es el sabio? En nuestro versículo, ¿quién es el sabio? el que acepta, el que acepta, En obediencia. Que obedece, ¿no? obedece, ¿no? El que vive alineado a la voluntad de Dios, ¿no? Por eso me gusta este versículo porque dice, castiga al blasfemo. O sea, como haciéndole notar que es uno que va en contra de la voluntad, ¿no? Proverbios 19:25. Esta versión que tengo yo es muy, muy explícita, ¿eh? Golpea al insolente y se hará prudente el inexperto. Lo mismito, ¿te das cuenta? Reprende al entendido y ganará aún más conocimiento. Porque el entendido que recibe la reprensión, ¿qué hace? Lo aquilata, ¿no? Lo valora, le pone un valor específico a eso que le está haciendo corregir, ¿no? Yo me acuerdo que yo era de los que decía, ¿sabes qué? Si estoy en algo mal, corrígeme todas las veces, porque si me corriges, aprendo. No así el que quiere ir en pos de su carne, ¿no? El 12 de nuestro
capítulo 21 dice: el justo observa la casa del impío y lo ve cuando es trastornado por el mal. Es lo que acabamos de decir, que cuando volteamos nuestros ojos o nos asomamos hacia el mundo. El hombre sabio y temeroso de Adonai ve el proceder del malvado y no lo envidia. ¿Sí estás escuchando? ¿Cuántas veces ha pasado alguien con la ropa, la bolsa, los zapatos, a sus mujeres les gustan esas cosas, ¿no?, carísimas de Francia, que desean y quieren? Chino. No, espérate. Qué bueno fuera que todo el mundo dijera que sea del chino, que venga del mercadillo. Que lo haya De traído. aquí del chino, de aquí del Corte Inglés. Del Corte Inglés de los pobres. Es lo mismo. ¿Ok? Vale. Bueno. Sí. No vamos a decir cuál es el Corte Inglés de los pobres. No vamos a decir. ¿No? Pero la realidad es que te voy a decir, el hombre sabio y temeroso de Adonai ve el proceder del malvado y no lo envidia. Ahora, que pase alguien con una bolsa súper cara o con un auto, ¿eso lo hace malvado? Pues no. Pero sí, cuando tú ves el proceder del malvado, ¿no?, las cosas del impío, ¿no?, el andar del impío, y, híjole, sí, será muy impío, pero mira el coche que tiene, mira el reloj que trae, mira el móvil que se carga, ¿no? Uf, que se fue de vacaciones, ¿a dónde? A Dubái, exacto. Que se fue de vacaciones a Dubái. No solo los impíos van a Dubái, ¿eh? No es cierto, ¿eh? Y Zulita acaba de regresar de allá, ¿eh? No me vengan, ¿eh? No. Un regalo de su hijo. Entonces, fíjate, ¿no? El que ve el proceder del malvado, ¿qué hace? El que es correcto y que camina conforme a la voluntad de Dios, no lo envidia, sino que por el contrario, siente compasión, pues el que vive, Alegría. no, siente compasión, pues el que vive, ¿no?, impíamente, vive trastornado por el mal. Mira, yo tuve amigos que se dedicaban a vender droga en México, y se iban y comían lo que querían y bebían lo que querían y traían el carro que se les antojaba, ¿no?, y hacían lo que se les dé. Uno de ellos terminó suicidado. Dime si no vas a sentir misericordia, dolor, compasión por quien actúa de esa forma. Tristeza, ¿no? Iba a decir algo que no debo decir. No, es que la clase política vive algo de eso. Y nos da mucha compasión, la verdad, y mucha tristeza el verles de esa manera, ¿no? En todo el mundo, No viven en paz, no viven en shalom, porque siempre están con miedo. Así es. Con temor, viviendo de miedo. El 13 dice: el que cierra su oído al clamor del pobre, tampoco será escuchado cuando pida ayuda. Qué fuerte es este versículo. ¿Cómo dice sus versiones? A El los 13. que cierran los oídos al clamor del pobre, no se les tomará en cuenta cuando pasen necesidad. Uf, ahí va, por ahí va. ¿Qué dice el tuyo, madre? Más o menos. Quien cierra sus oídos al clamor del pobre llorará también sin que nadie le corresponda. Fíjate, no será consolado, ¿no? Porque nadie le responde. ¿Qué dice el tuyo, cariño? Quien cierra sus oídos al clamor del pobre no será escuchado cuando griten. Uf, El que cierra sus oídos al clamor del desdichado, él también llamará y no se le responderá. fíjate, ¿cuántas veces se ve esta misma escena en estas películas, ¿no? En donde el malvado hace y deshace y le claman y le pide y él no voltea a ver, pero cuando él clama y pide ayuda, ¿no?, el otro voltea y le dice: hasta la vista, baby, ¿no? ¿No? Pues es cierto.
Ahora, nosotros nos ponemos a pensar en de qué va el clamor del pobre. ¿Cuántos jefes, patrones, no cierran sus oídos por el clamor de su trabajador, que es pobre y que le dice: auméntame el sueldo, me estás explotando, brother, lo que tú pagas no lo paga nadie? Y el otro, abusando de la circunstancia, ¿qué hace? Lo explota. ¿Cuántos no pasan por encima de los derechos del necesitado y lo explotan? ¿Cuántos no, en corrupción, tratan a sus subordinados con desprecio sin considerarles en nada? Esperemos nunca estar ahí, ni hayamos estado ahí en ninguna de las dos partes. Porque a veces, sin darnos cuenta, hacemos lo mismo, y caemos en los propios y en los mismos errores. El que cierra su oído al clamor del pobre. Ahora, esto se aplica de muchísimas formas, ¿Qué hay del que te está pidiendo ayuda? Y que tú conoces su realidad, que conoces su verdad, y que tú teniendo le niegues la ayuda. Este mugroso, que le voy a ayudar. No. Que decíamos en México, ¿no? Que te mantenga el gobierno, ¿no? ¿Yo qué te voy a dar? Búscate la vida, ¿no? Ve y búscate la vida, porque yo aquí no, de aquí no va a haber nada. Cuando estaba en tus manos hacer el bien. Así ellos tampoco recibirán consideración alguna cuando clamen. Y eso es lo más triste y lo más doloroso. Y aplica, La dádiva discreta calma el enojo. La dádiva discreta, el regalito. El don disimulado apacigua la furia. ¿Qué entendemos? Lean otras versiones porque va a ser más claro cuando lo lean en otra versión. 15, ¿no? El 14. El 14. El regalo en secreto calma el enojo. El soborno por debajo de la mesa aplaca la furia. La coima, hija. La coima, en peruano. ¿No? En peruano. Al poli o al servidor público o al juez para que salgan las cosas más rápido. ¿No? El soborno apacigua el reclamo de cualquiera. ¿Cuántas veces no se ha visto que vas, reclamas y como tienes la razón y puedes ganar, ¿qué te dicen? Usted calladito y cooperando, hombre. Ahí le va un regalito. El que se asocia a ello sufrirá las consecuencias de ello y caerá igual que ellos. Adonai aborrece las pesas falsas, ¿se acuerdan? Que era lo que veíamos en el pasado Proverbios 20 que vimos, ¿no? En la segunda parte. Aborrece las pesas falsas y los labios mentirosos. Y en la dádiva discreta, ¿no? Que calma el enojo, hay mentira, hay falsedad, ¿no? Hay soborno. Mucho cuidado de participar nosotros de estas cosas. Pero si me lo dieron de regalo, ¿y ese regalo qué incluía? ¿Que tenías que hacer qué? Nada, no decir nada. No decir nada. Nada. Vale. Bien. A saber, ¿no? ¿Cómo te va a ir? El 15 dice: el justo se alegra cuando se hace justicia. Ya con el 15 terminamos, Vamos a llegar a la mitad nada más. El justo se alegra cuando se hace justicia, pero los malvados, ¿qué dice? Se ponen a temblar o tiemblan. El justo se alegrará cuando se hace justicia, pero los malvados se ponen a temblar. ¿El justo en quién confía?
será el poder manifiesto de la justicia de Yehoshua, o sea, de Dios, el que hará temblar a todos los impíos y a los malvados. Tal vez ahora no lo vea, ¿no? Inclusive pase la vida completa sin verlo, pero en el último día. Por eso es que nosotros cuando vemos Proverbios no podemos mirarlo en el plano natural solamente de a bote pronto, de lo que sucede aquí en este plano. Por eso hace rato que mi hermana me preguntaba, ¿no? Edith decía, oye, ¿y qué? ¿Y solo en lo terrenal? Pues no, eso es lo más peligroso de esto. Y cuando nosotros leemos Proverbios debemos siempre pensar, y por eso les digo, ¿no? Que debemos poner nuestras gafas, ¿qué? De la eternidad, ¿no? Porque muchas cosas de las que estamos viendo aquí no aplican más que el pago de esas cosas, y la justicia de la que aquí se habla aplicará en el último día. Y tal vez vivas en injusticia y en oprobio toda la vida, tú que has vivido el oprobio, y el otro vivirá haciendo el mal impíamente, pero un día, Pero siempre al final de los tiempos, siempre con la mano del Señor, siempre obrando en sus hijos del Señor. claro, el Señor obra con sus hijos, y no hay uno de sus hijos que sea desamparado por Él. Pero debemos mirarlo con los ojos de la eternidad, ¿me entiendes? Con los ojos y la esperanza de que nuestra esperanza no está en este mundo. Las retribuciones de las que nosotros deseamos de parte de Adonai no están en este mundo, que aunque cuando Él nos las da en este mundo, wow, chulada, ¿no? Increíble. Gracias, Señor. Gracias por la manifestación de tu poder, de tu amor, de tu misericordia, de tu bondad en nuestra vida. Pero gracias, Señor, porque me guardaste hasta el fin y tendré vida eterna a tu lado. Eso es lo que no debemos nunca dejar de mirar, porque en el último día el impío temblará, porque el justo se alegra cuando se hace justicia. ¿Y sabes qué va a suceder cuando escuches el último día el sonar de la final trompeta? ¿Qué va a haber en ti? Alegría, gozo. ¿Y qué habrá en el impío? El tiempo se acabó. Terror, madre, terror. Segunda de Corintios 7:1, y con ese versículo terminamos. Segunda de Corintios 7:1 dice: como tenemos estas promesas, queridos hermanos. ¿Qué promesas? Las de Adonai, ¿no? Su fidelidad, su misericordia, su amor, su shalom, su bondad, su gracia, ¿no? Su perdón, la vida eterna, ¿no? Así como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu. Mira, este versículo es como para lo que preguntaba mi hermana hace rato, ¿no? Dice, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo, pero también el espíritu, para completar en el temor de Dios, de Hashem, la obra de nuestra santificación. ¿Qué entendemos por completar el temor a Hashem? ¿O qué entendemos, por completar el temor a Hashem para la obra de nuestra santificación? ¿Cómo completamos en el temor de Adonai? El temor al Señor en obediencia, ¿no? ¿Qué es el principio de la sabiduría? El temor a Adonai. Exacto. El hombre sabio es el que teme a Dios. Entonces, para completar el temor, o sea, la sabiduría de Dios en nuestra vida, el mensaje que hemos escuchado y se nos ha dado, que hará que terminará la obra de nuestro Señor para nuestra santificación. ¿Qué significa ser santificado? Que alguien me lo diga. Apartado, ¿no? ¿Apartado? Para el Señor.
Pero hay una palabra que me gusta mucho más que esa. ¿Cuál es la palabra a la que me refiero cuando hablamos de santificación? Vivir Apartados para Él. Apartados para Él, ¿no? Santidad para Él. Hemos sido distinguidos. Entonces, por eso estamos apartados para Él. Fíjate, si nosotros lo leyéramos así, diríamos, entonces, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en la sabiduría, que es el temor a Adonai, ¿no?, la obra de nuestra distinción. Porque hemos sido distinguidos. ¿Cómo hemos sido distinguidos? ¿Cómo es que fuimos distinguidos? Nos apartó el Señor para Él, nos apartó del mal, perdonó nuestros pecados y nos dio vida eterna. Nos hizo formar parte de su pueblo. Esa es la distinción más grande que cualquier creyente, cualquier persona, en el mundo debería anhelar. Tener esa distinción. Entonces, vamos como lo que dice nuestro versículo final, purificándonos y desechando todo lo que contamina nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Aprendamos de lo que hemos escuchado en Proverbios para vivir vidas que den gloria y glorifiquen a nuestro Rey y Señor Yehoshua HaMashiach. Amén. ¿Alguien puede leerme, por favor? Y es más, lo voy a leer yo, espérenme. ¿Cuál sería el versículo? Proverbios 1, Sí. porque me parece que es necesario Pero uno de que entendamos, Proverbios 1.1, que nosotros entendamos el propósito para lo cual estudiamos esto. Proverbios 1.1 dice, bueno, 2, el 2, para adquirir sabiduría y disciplina, ¿no? Para discernir palabras de inteligencia, para recibir la corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad, para infundir sagacidad en los inexpertos, conocimiento y discreción en los jóvenes, ¿no? Escuche esto el sabio y aumente su saber, reciba dirección el entendido, para discernir el proverbio y la parábola, los dichos de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio del conocimiento, el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Ese es el deber ser para lo que estudiamos Proverbios. Para obtener todas estas cosas, para adquirir de parte de Dios el conocimiento, bajarlo a nuestro corazón y ponerlo por obra en nuestra vida, y que esta vida sea una vida de fruto para Él. Amén. Amén. Pues Shabbat Shalom, todavía Shabbat, porque tenemos muchos Shabbat por delante todavía. Shabbat Shalom a todos, y les mando un abrazo fuerte a la distancia a todos los hermanos que están conectados y que están ahí pendientes del estudio. De verdad es para nosotros una alegría grande saber que tenemos hermanos en todo el mundo, ¿no? Que estamos compartiendo los mismos padecimientos, que estamos compartiendo los mismos, las mismas afrentas inclusive. Pues tenemos un enemigo en común, pero más que pensar en el enemigo en común, tenemos que pensar que todos en común tenemos a Yehoshua HaMashiach, ¿no? Que es el que nos da entonces la certeza y la seguridad de nuestra salvación. Saludos a Sandro, que anda por ahí. Shabbat Shalom a todos. Les mandamos todo nuestro cariño, todo nuestro aprecio y todo nuestro amor.